Hola, soy Verónica Rocha y voy a acompañarles también en esta unidad 3 que tiene que ver con la desinformación, los discursos de odio, la ciberseguridad y la seguridad digital. En la unidad anterior habíamos visto que todos estos elementos de campaña que se pueden potenciar, que se deben utilizar, cómo funcionan un poco las campañas electorales digitales actualmente y todas las posibilidades que hay de hacer una campaña como se desea democráticamente, informativa, de tratar de convencer, de tratar de argumentar, de deliberar y demás. Lastimosamente, y esto tiene que ver con lo que les comentaba en la unidad anterior, esa utopía de que las cosas deben ser así está cambiando mucho y la realidad política y la realidad digital hoy es tremendamente distinta. Voy a comenzar leyéndoles esto que es un dato muy demoledor. Lo dice Mario Riorda, que él es un estudioso de la comunicación política, él es argentino, y dice: en la actualidad, 9 de cada 10 contenidos que circulan en campaña electoral son negativos. En la comunicación electoral de hoy, la campaña negra es mayoritaria y lastimosamente funciona más. Para términos explicativos, la campaña negra es lo que en Bolivia conocemos como campaña sucia, de descrédito, deslegitimación. Siempre ha existido, lo que pasa es que hoy tiene nuevas herramientas y por lo tanto nuevas dinámicas y nuevos rostros. Y la campaña informativa, la campaña electoral propiamente dicha, más bien lo que pretende es ser informativa, deliberativa, busca convencer y demás. Antes, esta campaña negra era un poco más... se daba por detrás de bambalinas, era más pequeña, era muy difícil encontrarla. Se dirigía directamente a algunos candidatos y aparecía en algunos momentos de la campaña. Tenía unas características, porque esta siempre ha existido. Y más bien la campaña electoral, como se la conoce, estaba presente durante toda la campaña y se intentaba que las campañas sean sobre todo propositivas. Bueno, esto ha cambiado y más o menos la diferencia ha ido siendo así. Entonces las campañas negras hoy realmente han crecido un montón y están acaparando casi la totalidad del contenido discursivo. Esto es tremendamente nocivo para la democracia, genera un montón de problemas que hoy se están estudiando mucho y en campaña electoral concreta es un aviso para decir, ok, hay que hacer campaña, por supuesto, informativa, de convencer, pero también hay que estar atenta a lo que pasa en las campañas negras porque hay muchos ataques, porque la política hoy lastimosamente se juega también de esta manera. Para eso quería comentarles estos datos sobre desinformación, sobre estas campañas negras, sobre discursos de odio. En las últimas elecciones de la región se ha evidenciado que estas están influyendo mucho en la confianza de las instituciones y están erosionando la democracia. Eso ya todas lo sabemos, se ha vuelto una verdad de perogrullo, pero siempre es importante decir que tiene mucho que ver con lo que pasa en estos procesos electorales y en las campañas digitales. También se dice que los procesos electorales se han vuelto plebiscitos emocionales y esto tiene que ver con el uso de la política emocional. Lo que buscan estas campañas negras, también lo buscan un poco las campañas más clásicas, más argumentativas, pero lo que buscan las negras es atacar la emoción. Entonces, cuando buscan desacreditar, deslegitimar, cuando buscan generar discursos de odio, lo que están haciendo directamente es ir a atacar la emocionalidad de lo que conocemos como la polarización política. Entonces, si quieres atacar a alguien de acá, vas a ir a atacar a estas personas diciendo, esta persona tiene esto. Es la polarización también se ha alimentado de eso, pero también ha generado de alguna manera eso. Entonces, esa es la referencia a plebiscitos emocionales, es el uso de la política emocional, que ya no existen argumentos, ya los argumentos pasan a segundo plano. Acá lo que quieres es alimentar odios, alimentar emociones, inflamar emociones. Un discurso de odio muy difundido como desinformación de género en los procesos electorales, y eso también pasa siempre, pero ahora se empieza a ver con otros ropajes, es la tradicional y creciente misoginia con la que se ataca a candidatas para invalidar su existencia política. Esto tiene que ver mucho con discursos, por ejemplo, a los temas de paridad, decir, están ahí porque son una cuota biológica, si nunca han servido para nada, han llegado porque tienen esa cualidad biológica, etcétera, etcétera. Hay todo un mundo de argumentos, de desinformación que se está construyendo detrás de muchos avances que han habido de participación política de las mujeres, y mucho de esto está destinado a atacar a candidatas, no tanto porque pertenezcan a este partido, porque hagan esto, sino en su calidad de mujeres participando en política. La violencia digital electoral no solo viola la privacidad y la dignidad de las personas, sino que también disuade la participación política activa y la libre expresión, y tienen un impacto desproporcionado en las mujeres. El problema es que luego terminan limitando su participación en la esfera política y busca el disciplinamiento colectivo. La idea esta de que si disciplino a alguien con mi discurso de odio, con mi ataque, con mi desacreditación, de manera general un poco todas van a entender que no deberían estar acá tomando estas decisiones públicas. Eso es un poco la lógica de la violencia digital en política.
Los discursos de odio. ¿Qué entendemos por discursos de odio? Entendemos a todo aquello que incita a la violencia y discriminación contra grupos basados en raza, religión, género. Por eso hablábamos de la misoginia y contribuyen a la polarización social. Por eso les iba contando que se alimenta, pero es generada también por esta lastimosa lógica política social que ahora abunda. El anonimato y la amplitud de alcance de las plataformas digitales facilita su difusión y viralización. Ya les había dicho que muchas de las condiciones de la digitalidad lastimosamente han hecho que esto no sea nuevo, pero tenga otras formas de expresarse. Vamos a los tipos de ataques. Creo que es importante que sepamos para que los reconozcamos, porque a veces cuando nos metemos a hacer campaña, cuando abrimos por primera vez una red o cuando intensificamos su uso, como puede ser el caso de una campaña electoral, de repente pasa que pasan cosas nuevas. Pero además hay mucha gente también viendo el tema, mucha gente ahora está muy inflamada emocionalmente, la situación en el país no es buena, entonces hay mucho quiero decir, y con quien encuentre voy a vomitar esto que lo tengo atragantado por un montón de condiciones sociopolíticas que me han ido alimentando, ¿no? Entonces estos ataques ciertamente van a incrementarse en ese momento. Cuando eres candidata se incrementan aún más, mucho más por supuesto cuando eres una candidata mujer. Están las ofensas, podemos entender acá los discursos de odio que ya les hemos visto, cuando te insultan, y todo esto básicamente se reconoce porque está basado en un prejuicio que nos estereotipa de una manera a las mujeres políticas. Puede ser que también seas víctima de amenazas y amedrentamiento digital. Esto es cuando te acosan, cuando aparece un troll que no para de escribirte, cuando te hostigan. Pasa mucho también que dicen conocemos tu casa, conocemos tus hijos, porque han encontrado alguna foto. Ese tipo de amenazas también es parte de estas violencias y de estos ataques. Desacreditación y desinformación, campañas coordinadas al ataque, es muy claro, porque no es toda desinformación e información falsa. Hay mucha información falsa que por razones X, por descuidos por último, terminan circulando y no tienen una intencionalidad. Es desinformación cuando hay una intencionalidad y casi una coordinación. Es difícil de velar cómo se desenvuelve por detrás y cómo opera, pero es claro en la manifestación notar que hay una coordinación y una intencionalidad directa. Es también violencia cuando es un tipo de ataque cuando intentan acceder a nuestros dispositivos o redes sociodigitales. Nos pasa mucho ahora que entramos a WhatsApp y dice alguien ha intentado entrar, eres tú, y es como no, yo tengo el teléfono acá. Pero ese tipo de intentos también hay que estar muy atentos. Pueden también censurarte, pueden bloquear páginas, incluso puede venir de los compañeros de partidos y eso lo sabemos. Pueden eliminar contenidos en los que tú estabas y simplemente no te preguntaron y no gustó y se pidió que se bajen. Pueden robarte tu identidad, pueden suplantar tu identidad en redes sociales, eso se da mucho, que hacen perfiles con tu nombre y empiezan a utilizarlo para otros fines. Pueden violar tu intimidad, pueden agarrar datos personales que en algún momento publicaste o que alguien les facilitó y lo utilizan eso para amedrentarte, para publicarlo, para desacreditar. O pueden invadir espacios que tú estés facilitando, como meterse a un Zoom que estés haciendo, o pueden hackearte la cuenta. Esos, de manera general, son los tipos de ataques, las formas en las que se expresa la violencia digital electoral. ¿Qué se puede hacer? Les voy a pasar 6 puntos y luego unos puntos de lo que no se debe hacer. ¿Qué se debe hacer? Hay que mantener la calma y valorar el riesgo. Hay que estar con la cabeza fría y decir, ok, primero no actúo ahorita mismo, sino que actúo estratégicamente. Me informo, busco quién me ayude y pienso en cómo voy a responder. Hay que identificar al actor y al origen del ataque. Como les decía, no es algo fácil, pero siempre es algo que uno puede intuir, uno puede ver por los perfiles, puede más o menos identificar quién podría estar detrás de esto. Entonces eso nos va a permitir pensar de mejor manera cómo podemos responder a este ataque. No hay que responder al agresor directamente. Muchas veces nos da ganas, y pasa mucho en redes, que alguien te agrede y estás escribiendo la respuesta, así una respuesta súper larga porque realmente tienes mucho de coraje. Pero es mejor no decir nada en ese momento, no hay que responder directamente. Posiblemente la gente que la apoya, la comunidad, por ahí se encarga de eso. Ya veremos de más adelante cuando lo pienses bien la estrategia, si vas a bloquearlo, si vas a hacer una denuncia, pero por el momento no hay que responder directamente. Hay que resguardar la prueba. Apenas veas algo, antes de tratar de responder, antes de que te dé mucho coraje, es importante tomar capturas de pantalla, pedir a alguien que te ayude a tomar la captura de pantalla, mejor si puedes tomarlo con hora, con fecha, todo aquello que pueda significar dar a entender mejor lo que tú sabes que está pasando, es súper útil. No hay que perder el foco porque luego esas cosas desaparecen igual muy rápido. Hay que informarse y planificar la respuesta, es un poco toda esta cadena de buenas decisiones que les decía. Hay muchos colectivos que trabajan en eso, está el Tribunal Supremo Electoral, hay muchas organizaciones que ya están trabajando temas de violencias digitales, entonces siempre habrá alguien que te pueda dar un mejor consejo de cómo gestionar esta agresión y que no sea necesariamente algo que te haga caer más adentro dentro de la agresión, que dé gusto al victimador y que luego termine generando otro tipo de problemas. Y es importante crear una red de apoyo. En este caso, como candidatas, posiblemente por el uso de comunidades que hablábamos en la anterior unidad, y ustedes ya tienen una comunidad que han convencido que las apoya. Es importante apoyarse ahí porque
Mucha de la violencia digital, política, electoral, tiene que ver con tratar de bajarte de la candidatura, tratar de hacerte sentir mal, tratar de hacerte culpable y que calles tu voz. Ese es el efecto más claro de las violencias políticas y eso es por supuesto lo que hay que impedir que se haga. Es costoso, es complejo psicológicamente, pero hay que darle batalla y ya sabemos ahora un poco más cómo hacerlo. ¿Qué no hay que hacer? No respondas inmediatamente al ataque, ya lo habíamos dicho. No hay que comentar o interactuar con el contenido violento. No hay que negociar, no hay que comunicarse con la persona agresora. No hay que borrar las pruebas, hay que tenerlas, como habíamos comentado. Y no abandones tu voz, no abandones tu candidatura, porque eso es lo que buscan. Y la idea es no darles el gusto en el ataque. Sabemos que va a pasar, hay que saber cómo gestionarlo. No vas a ser ni la primera ni la última. Y lo que hay que hacer es enfrentarlo. Eso sería todo por esta unidad y muchas gracias por su tiempo.